Bueno, ocurre que todo este tiempo hemos estado compartiendo sobre hechos y estamos esta va a ser la penúltima reunión y en la siguiente se va a concluir realmente hechos y vamos a entrar a otro libro. Pero ha sido una aventura hermosa, Hechos nos ha mostrado lo imparable que es el Evangelio, ¿no? O sea, cómo ha penetrado por todo el mundo. Y hoy también vamos a poder visualizar y vamos a poder ver aquello, ¿verdad? Entonces, yo sé que es como un capítulo y medio lo que esta porción bíblica que vamos a tocar, es un poquito larga, pero les voy a invitar a que más bien hagamos un tour por el Mediterráneo, ¿ah? Y si es que hay algún chance nos van a poner un mapa allá para que podamos seguir ese viaje de Pablo desde Cesarea hasta Roma, ¿no? Y podamos ir viendo todo aquello. Pero vamos a orar al Señor juntos y como les digo, muy bienvenidos cada uno y todas las personas que nos están viendo en línea también. Amén. Oramos al Señor un momentito. Padre bendito, muchas gracias. Gracias por permitirme compartir la palabra y por cada una de las personas que están acá y están en línea. Yo quiero rogarte para que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos reveles y esta palabra pueda ser guardada realmente en nuestros corazones y tú nos hables, Señor. Necesitamos que tú nos hables. Señor, danos esa gracia, por favor. Señor, en el nombre de Jesús oramos eso y lo pedimos a ti, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre bendito. Amén. Entonces, hoy vamos a la porción bíblica que vamos a compartir. Está en Hechos 27 y desde el versículo 1 vamos a ver hasta al capítulo 28, 16. Entonces ese es el tour, ¿ya? Pero les decía, el tour que vamos a hacer con ustedes es un tour por el Mediterráneo, ¿eh? ¿No quisieran eso? Un viajecito en barco por el Mediterráneo, ahí conociendo todos estos lugares. Bueno, increíble, pero vamos a ver cómo le tocó a Pablo ese tour, ¿ok? Bueno, el título que se le ha dado a esta porción es una exhortación a tener ánimo, porque Dios es fiel y es veraz. Ya una exhortación a tener ánimo, porque Dios es fiel y veraz. Y vamos a ver la fidelidad y la veracidad de Dios en estas partes. A manera de proposición, casi la misma frase, Dios es fiel y veraz, cumple sus promesas y cuida de sus hijos. ¿Ya? O sea, Dios es fiel y veraz, Él cumple sus promesas y cuida de sus hijos. Bueno, el desarrollo de esta porción se va a realizar en 6 puntos. Y vamos a ver realmente punto a punto, vamos a ir viendo cada una de estas partes. En el punto 1, vamos a ver desde el versículo 1 al 12 del capítulo 27 y vamos a ver un viaje tranquilo inicialmente se vuelve complicado, ¿ya? O sea que vamos a ir siguiendo este viaje en nuestras Biblias. Comienzo a leer Hechos 27, versículo 1. Dice, cuando se decidió que debíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta, llamado Julio.
Y embarcándonos en una nave andramitena, que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar, acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Miren, Lucas es un excelente escritor y nos está pintando la escena, ¿ya? Aquí nos está diciendo que junto con Pablo, ¿ya? Estaba acompañado por otros presos, en realidad, ¿ya? Y también presos que estaban a cargo de un centurión llamado Julio, con sus soldados ahí. Y además, está Lucas ahí mismo está, él está narrando en nosotros, ¿ya? Y también está ahí Aristarco. Entonces hay dos compañeros en la fe que están acompañando a Pablo de esta forma. ¿Cómo se logró eso? No sabemos, pues ha sido la gracia de Dios, que Dios ha puesto a estas personas junto con Pablo en este viaje. Bueno, versículo 3. Dice, al día siguiente llegamos a Sidón, ¿ya? Entonces vamos a ir subiendo por la costa de Judea, ¿ya? Partiendo de Cesarea, vamos a ir por la costa de Judea y hacia el Asia, ¿ya? Y dice, al día siguiente llegamos a Sidón y Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. O sea, en el primer puerto paran y Julio, el centurión, le permite a Pablo estar con sus amigos allá. Probablemente cristianos, ¿verdad? En ese primer puerto, digamos, ya vemos a unos amigos alentándole también. Verso 4. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ya está comenzando el drama ahí. Ya hay vientos contrarios y la nave ya comienza a hacer algunas maniobras, dice ahí, ¿no? Verso 5. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. ¿Ya? Esas costas de Cilicia, ahí estaba Tarso, seguramente el corazón de Pablo estaba latiendo, esa era su tierra natal, ¿ya? Y continuaban hacia el lado de Panfilia, y llegaron a ese lugar de Mira. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcamos allá. Allí se cambia de barco y se entra a un barco grande, ya, un carguero egipcio que generalmente estos cargueros llevaban trigo a Roma. Verso 7. Y después de navegar lentamente, ya por la dificultad frente a Nido, pues el viento nos permitió avanzar, no nos permitió avanzar más. Navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Ya sigue avanzando el barco ahí, ya estamos viéndolo ahí arriba en Asia, ¿verdad? Verso 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues el ayuno había pasado ya, cuando Pablo está hablando de una fiesta judía. Entonces está marcando, está diciendo, bueno, ya hemos entrado en el invierno, básicamente está diciendo ahí, ¿ya? Pablo los amonestaba. En ese momento Pablo les dice, verso 10, amigos, veo de seguro que este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras vidas. Entonces ya vemos a Pablo ahí con su experiencia de 3 viajes misioneros ahí, y varias veces, y también en naufragios.
ya advirtiéndoles, miren, o sea, en realidad la advertencia de Pablo era no continuar el viaje, sino invernar en ese lugar, porque ya en ese tiempo del invierno era muy peligroso la navegación en esos tiempos, ¿verdad? Verso 11. Pero el centurión dice, se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, y fíjense acá, la mayoría tomó la decisión de hacerse al mar ya desde allí, porque les era posible arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y sudeste y pasar el invierno allá. Ya querían llegar un poquito más allá. Bueno, pero pensemos, a veces no siempre lo que dice la mayoría ya es lo mejor, como vamos a ver acá en este punto. Punto 2, ¿ya? Punto 2. Vamos a ver ahora desde Hechos 27, 13 hasta el 26. Y aquí vamos a vernos en medio de la tormenta y tempestad, ¿ya? Palabras de aliento, eso hemos cantado hoy día, de la tormenta y la tempestad, ¿verdad? Bueno, verso 13. Cuando comenzó a soplar un viento moderado del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levantaron anclas y navegaron costeando Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado, ya que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegamos al abrigo de una pequeña isla llamada Claudia. Ya con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Verso 17. Después que lo ataron y usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. ¿Ya? Entonces, fíjense, tomaron la decisión de partir porque había un vientito bueno que los podía llevar ahí por la costa, pero de repente viene un viento huracanado del noreste y los mete mar adentro. ¿Ya? Dice que con dificultad pudieron levantar, en ese tiempo llevaban un bote arrastrado por una cuerda, ese bote salvavidas. Entonces lo suben arriba y no solo ciñen la nave, ¿verdad? Entonces ya comienza a tomar algunas medidas los marineros, ¿no? Ceñir, o sea, subir el barquito salvavidas, ceñirla, o sea, pasarle cuerdas a la nave para que no se rompa y frenarla, ¿ya? Pero aquí un poquito más adelante se les complica. Primero era un viento huracanado y ahora vemos que les va a llegar una tormenta con rayos y agua, ¿no? O sea, ya la cosa cambia la cosa. Verso 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzamos a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave. Verso 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y la tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Ok, veamos un poquito, resaltemos algunas cosas. Dice, una tormenta tan grave, ya que no se veía el sol ni las estrellas. O sea, bueno, aquí más o menos vemos algunas de esas. Cuando llueve, llueve acá, ¿verdad?
Y, y lógico, pues los marineros necesitan el sol y necesitan las estrellas para orientarse, ¿no? Y bueno, entonces ahí la gente comienza a perder la esperanza de vida. Ya, cuando dicen que botaron los aparejos, o sea, comenzaban a botar todos los muebles, las cosas que había de la nave, básicamente. ¿Ya? Ahora, yo quiero que lo apliquemos un poquito eso a nuestras vidas, que veamos. Muchas veces así nos ocurre en la vida. Estamos para tomar decisiones a veces y vemos un vientito suave y decimos, ya, vamos para allá. Pero a veces no calculamos los costos, ¿ya? Y no vemos los riesgos y no hay nadie que nos alienta. Y de repente nos vemos envueltos también en una tormenta, ¿no? Donde no vemos la luz, no vemos el sol, no vemos la salida al problema. ¿Y qué ocurre? Dice, perdemos la esperanza, ¿ya? O sea, nos entristecemos, nos abatimos, ¿ya? Ahora, en esas circunstancias, realmente necesitamos de Dios para salvarnos. O sea, es solamente Dios el que puede sacarnos adelante y salvarnos. Como vamos a ver con esta segunda advertencia de Pablo, ahí. Vamos al verso 21 ahora. Dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberían haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta y evitado así ese perjuicio y pérdida. Ya, primero los cospea, ¿no? Un cocacho ahí, ¿no? Bueno, ahora el segundo, verso 22. Dice, pero ahora os exhorto, ya comienza a animarlos, a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Verso 23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 24, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. ¿Ya? O sea, tenía que ir a juicio a Roma delante del César. Y he aquí, te ha concedido todos los que navegan contigo. Pongan atención a las palabras. He aquí te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Verso 26. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Bueno, Pablo también estaba en medio de la tormenta. ¿Ya? Y por el carácter de Pablo, no estaba sentadito. Él debe haber estado sacando el agua y debe haber estado amarrando el barco y debe haber estado ayudando ahí mismo también. Pero también lo que estaba haciendo estaba orando por su propia vida y por las personas allá. Él estaba orando por esos marineros y estaba orando por esos presos que estaban en el barco, ¿verdad? ¿Ya? Y Dios en su fidelidad les recuerda su promesa. ¿Ya? Primero, ¿se acuerdan ustedes cuando lo querían matar en Jerusalén? Y él tuvo que estar delante de Félix. Ay, Dios en principio le dijo, así como me has testificado en Jerusalén, también me vas a fielmente en Jerusalén, también lo vas a hacer en Roma.
Y aquí en medio de la tormenta, ya, fíjense, en medio de la tormenta él estaba orando a Dios. Y ahí Dios le confirma esto. Le confirma y le dice, no temas, vas a ir a Roma. ¿Ya? Y también yo te concedo. ¿Qué quiere decir? Que él estaba orando por esas vidas. Yo te concedo a cada una de las personas que están contigo. ¿Ya? Y bueno, aquí él les estaba testificando a todas estas personas, ¿ya? De la fidelidad de Dios. Él les estaba diciendo, yo sé que exactamente va a ocurrir así, porque Dios es un Dios fiel, ¿ya? Y como Él lo ha dicho, y les da palabras de ánimo a esos acompañantes que les llama amigos en ese momento. Aunque, bueno, no todos estaban muy convencidos de lo que Él estaba diciendo, pero Él daba palabras de ánimo, como ahorita vamos a ver. Bueno, lo que yo quisiera decirles, queridos, es que Dios nos dé gracia a nosotros también, ¿ya? Nos dé gracia para que realmente en momentos así de dificultad podamos tener luz. O sea, realmente en medio de momentos oscuros, así tormentosos de la vida, ¿ya? Y que podamos tener aliento de parte del Señor para también dar aliento a otras vidas. Porque es así, con el aliento que recibimos también es un aliento y un ánimo que podemos dar a otros. Porque el Señor, testificamos de su fidelidad, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? Cuando nosotros guardamos su palabra en nuestros corazones, ya el Espíritu Santo nos recuerda esas palabras. Ya es el Espíritu Santo el que nos recuerda un versículo, nos recuerda una porción de la palabra, ¿no? Que nos anima. El otro día yo estaba con algunos temores, con algunas dificultades. Y justo estaba preparando esta palabra. Y realmente en medio de eso, bueno, es que he tenido esa palabra que después la he revisado y le he visto que estaba en Juan 14:27, donde el Señor me decía, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Ya? No os la doy como el mundo la da. ¿Ya? Dice, nos exhorta a que no temas, ¿ya? Y no tengas miedo. Eso nos dice esa porción de la palabra. No, entonces, así, palabras así vienen a nuestra memoria. Y realmente el Espíritu Santo nos recuerda para dónde ir, para dónde dirigirnos. Y eso viene a ser luz en medio de la tormenta, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan también de Filipenses 4, ¿no? O sea, tratan de memorizar así palabritas del Señor, ¿no? O sea, por nada estéis afanados, ¿no? Sean conocidas vuestras peticiones, ¿no? Con toda oración y súplica y acción de gracias. Y dice que el Dios de paz va a poner paz en nuestras mentes y en nuestros corazones. O sea, son palabras prácticas para cuando estamos así turbados. Amén. Bueno, algo así ocurrió acá. O sea, Pablo estaba dando palabras de ánimo ahí en medio de la tormenta. Pero veamos qué pasa
un poquito más adelante. Aquí vamos a entrar al punto 3. Y ahora vamos a ver de los versículos 27 al 38. Y vamos a ver que Pablo sale con una nueva exhortación a permanecer juntos, a comer y también a tener ánimo. ¿Ya? Verso 27. Dice, y llegado la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, ya a eso de la medianoche los marineros presenciaron que estaban acercándose a tierra. Ya si han tenido oportunidad de ver el mapa, estaban al centro del Mediterráneo. O sea, no sabían exactamente dónde estaban, ¿ya? Pero se estaban acercando a tierra. Y verso 28, dice, echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que fueran a dar contra los escollos, echaron 4 anclas, ya por la parte de atrás, por la popa, y ansiaban que amaneciera. Verso 30, como los marineros trataban de escapar de la nave y habiendo bajado el esquife, o sea, bajaron el barquito salvavidas con su doble, ya bajo el pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Verso 31, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes tampoco van a poder salvarse. Verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras de ese bote salvavidas, de ese esquife, y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciéndoles, hace ya 14 días ya que llevan velando continuamente y estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Verso 35, habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Verso 36, entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también el alimento. Verso 37, en total éramos en la nave 276 personas, o sea, no eran pocos, 276 personas. Y una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Bueno, otra vez acá en esta parte podemos encontrar algunos principios. Ya, por un lado hay el individualismo de estos marineros que querían salvarse ellos solos sin importarles los demás. Ya, o sea, ocurre, estamos en medio de un mundo así, ¿verdad? Y vemos acá el discernimiento de Pablo, o sea, él se da cuenta de eso y le alerta al centurión y ahí toca él la campana, ¿verdad? Y frustran ese intento. Ya, era necesario que permanezcan unidos, ¿verdad? O sea, y este es un principio. O sea, es necesario que en medio del conflicto nos mantengamos unidos. Y este es un principio que se va en todos los ámbitos. O sea, cuando los matrimonios están teniendo problemas, ¿verdad? Y hay como un enfrentamiento ahí, ¿verdad? Es necesario que se mantengan unidos. Que busquen a Dios juntos,
Ya que no eche cada uno para su lado como estos marineros, ¿verdad? Sino que busquen ayuda, busquen apoyo y salgan adelante de esa manera. También en la crianza de los hijos. Hay momentos en la familia en que, bueno, alguno de los hijos hace algo malo o comete un pecado o realiza un error. Pues necesitamos estar cerca de ese hijo. Necesitamos apoyarlo, corregirlo, ayudarlo, no dejarlo a un lado. Miren, así hizo Dios con Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron, ya, y el Señor, bueno, ahí los vistió en el huerto, ya, los cubrió y bueno, ya el Señor tenía un plan de redención claro desde ahí, pero no los abandonó ni acabó la humanidad en ese momento, sino que estuvo al lado del hombre desde ese instante también. Amén. Bueno, entonces es necesario que nosotros también nos mantengamos unidos. O sea, cuando hay problemas económicos, ya eso a veces es un detonante en las familias. O también cuando hay problemas judiciales, ocurre, ¿no? Qué sé yo, problemas de herencia, se da mucho a veces en las familias, se pelean los hijos, o sea, no ese es el camino, ¿no? Otro es el camino del Señor, ¿no? Eh, o, o de otro tipo, tú puedes ponerle el nombre, pero es importante mantenerse unidos, ¿ya? Bueno, aquí Pablo nuevamente hace un llamado a esa tripulación. Y yo pienso que esta vez ya sí estaban bien atentitos. Ya no necesitaban que los cospee de nuevo. Ya las circunstancias los habían tratado a esas vidas, ¿no? Y ahí los insta a comer y a confiar en Dios. Y miren, o sea, así como lo hacía Jesús, partió el pan, dio gracias delante de todos ellos y comió. Ya, no era precisamente una cena santa esto, porque esos no eran creyentes, ¿me entiendes? Pero ahí estaba mostrando su confianza en Dios. Estaba comiendo, dando gracias a Dios, ¿no? Y ese es su ejemplo, animó a los otros también. Y bueno, que el Señor nos dé esa gracia. Lo que quiero decirles es que cuando el conflicto golpee ya a nuestras puertas y estamos desanimados, bueno, nos pasa igual que estos hombres, aún las ganas de comer se nos van. No les pasa, o sea, están con conflicto y es como si se les cerrara la garganta, no quieren comer. Y bueno, nos ponemos a trabajar así duramente para tratar de resolver la cosa, como estos marineros, 14 días ahí esforzándose y bueno, no debe haber sido fácil, estaban en una tormenta. No sé si han subido a algún bote ustedes en alguna oportunidad. Uno se marea, le da ganas de arrojar, o sea, no es una cosa fácil, o sea, esta gente estaba indispuesta, estaba, bueno, pero ahí es donde Pablo le está diciendo, coman, cuiden de sus cuerpos, ¿no? Y nosotros también tenemos que hacer eso. Ya cuando hay momentos difíciles, es importante que cuidemos de nuestro cuerpo, que comamos y confiemos en el Señor.
Bueno, estos hombres se alimentaron y comieron, y ya con la esperanza de que había una playa delante, sacaron todo el trigo y lo botaron al mar. Ya estaban listos para la siguiente parte, ¿no? Pablo les dijo, o sea, es necesario que encallemos en alguna isla, ¿no? Y así ocurrió. Vamos al punto 4 ahora, Hechos 27 del 39 al 44. Las promesas de Dios son verdaderas. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. E izando la vela de atrás al viento, se dirigieron hacia la playa. 41. Pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. Ya la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía con la fuerza de las olas. El plan de los soldados, y presten atención acá, era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron a tierra. Bueno, el Señor aquí cuidó una vez más la vida de Pablo y de los otros presos también. Ya a través del centurión Julio en esta oportunidad. Bueno, comentarios nos dicen que, o sea, los presos, estos presos eran homicidas, y por quienes los soldados tenían que dar cuenta con sus propias vidas, como que si se escapan es tu vida a cambio de la otra, digamos. Ya, por eso que querían matarlos. Y ahí es donde el centurión impide eso. Y aquí estaba el Señor salvando la vida de Pablo y también cumpliendo su promesa de que no se iba a perder ni una sola vida, ya, y que todos iban a llegar a tierra, y toda esa tripulación realmente llegó a tierra, ¿verdad? Bueno, ok. Ya nos hemos salido del mar. Ahora vamos un minutito al punto 5 y vamos a ver un poquito acá cómo el Señor también lo acompaña ahí en medio de ese lugar. Punto 5. Desde los versos, ya entramos al capítulo 28, de los versos 1 al 10. El Señor los acompañaba con milagros y sanidades y proveía para sus necesidades. Bueno, veamos el 28:1. Y dice así: y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. O sea, miren esa gracia de Dios. Han estado vagando por todo el mar ahí y de repente han llegado a esa isla, que era una isla clave para poder continuar el viaje. Y dice, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huliendo del calor y se le prendió en la mano. Wow, no termina el drama, ¿verdad? Dice, y los habitantes al ver el animal colgando de la mano
decían entre sí, sin duda este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, ahora aquí, fíjense, justicia está con mayúsculas, o sea, se referían a su diosa, ¿no? No le ha concedido vivir. Verso 5. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y no observando nada anormal en él, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, rescatemos algunas cosas acá. Primero, otra vez observemos la diligencia de Pablo. Todos estos hombres habían tenido que saltar del barco al mar y habían tenido que nadar hasta la playa. Y no es fácil eso, ¿verdad? Y con las olas y todo, ¿no? O agarrarse de alguna maderita y patalear, digamos. O sea que todos estaban cansados allá y era el amanecer y estaba frío. Y ahí estaba la fogata para calentarse, pero Pablo no se sienta al lado de la fogata, él se pone a trabajar, se pone a recoger ramas ahí para encender la fogata, ¿verdad? Y ahí ocurre que de repente él se convierte en un foco, ya por la soberanía de Dios, no esa víbora colgando en su mano, ya una víbora que, bueno, ya sabemos quién es, ¿no? La víbora. O sea, ahí estaba colgando en su mano, pero él la sacude y la bota y nada que ver, o sea, no le da realmente bola, ¿no? Y primero lo tildan de asesino y luego de Dios. Bueno, como nos damos cuenta, estos naturales, ya porque estas personas no eran romanos, o sea, eran simplemente, eran nativos de Malta, digamos, ¿no? Tenían, o sea, en ellos Dios había puesto una conciencia. Y claro, ellos tenían unos conceptos de divinidad, ¿verdad? Y ellos creían que su diosa justicia no iba a dejar sin culpa a un asesino. Y que si se había escapado del mar, pues una víbora tenía que matarlo, digamos, ¿no? Ese era su concepto. Pero luego, bueno, cambian de opinión, ¿verdad? Bueno, aquí vemos también que se cumplen en Pablo esas palabras de Jesús. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando Jesús envía a sus discípulos en Marcos 16, versos 17 y 18? Voy a leer. Y dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Vamos a ver que toda esta palabra se cumple literalmente con Pablo, ¿verdad? O sea, la serpiente no le hizo daño, ¿no? Y también aprendamos de esa diligencia de este hombre, ¿no? En medio del conflicto, el dispuesto a servir, ¿no? Y también vemos, ¿no? O sea, la gente, las multitudes rápidamente cambian. Primero, wow, este es un asesino, no, después, no, este es un Dios, o sea, y ya pusieron su atención en él, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo Dios va obrando aquí. Verso 7.
Cerca de allí había unas tierras que pertenecían a un hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual los recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Verso 9. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades vinieron a él y eran curados. Verso 10. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Bueno, este hombre Publio, por comentarios dicen también por su nombre, era un nombre romano, ¿ya? Y este romano hizo hospitalidad con Pablo, ¿ya? Un hombre rico y hospitalario, ¿no? Y vemos que el Señor ahí estaba en medio de las circunstancias, o sea, justo en ese momento su padre enfermo y comenta esto con Pablo y Pablo ora y Dios sana a este hombre, ¿ya? Y esta noticia como pólvora se irradia por el pueblo y luego vienen todos los habitantes de ahí y Pablo ora y hay sanidades, ¿verdad? Bueno, estas señas han ocurrido con todos los apóstoles cuando han salido a predicar el Evangelio, ¿verdad? O sea, el Señor los acompañaba con señales. Y bueno, yo estoy seguro de que Pablo y Lucas y Aristarco no se quedaron, o sea, les hablaron de la fe a estas personas con toda seguridad, o sea, tienen que haber, bueno, por un lado han visto sus vidas y por otro lado deben haber habido muchas preguntas ahí que ellos han podido responder, ¿no? Y fíjense cómo de esta manera Dios provee las necesidades de Pablo y sus acompañantes ahí, ya, porque estos naturales les proveen, ¿no? O sea, cuando naufragas, ¿qué puedes llevar contigo? Nada, ¿verdad? O sea, entonces necesitaban todo para salir adelante, ya, desde ropa, comida, etcétera, y ellos le proveen todo lo necesario. Ok, vamos a la recta final, ahora al punto 6. ¿Ya? Ahora si volvemos a tener otra vez el mapa, ahora vamos a ver camino a Roma. ¿Ya? Punto 6, Hechos 28 del 11 al 16. Dice, finalmente Dios cumple su promesa de llevar a Pablo a Roma. Verso 11. Después de 3 meses, todo el invierno, ¿no? Hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que llevaba la insignia de los hermanos gemelos, Cartos y Pollux, ¿no? Dice, verso 12, cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Verso 13, y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar al Regio. Ya si pueden o tienen el mapa o después se los podemos mandar. Ya cuando llegamos al Regio, estamos como en la punta de la bota de Italia. O sea, de Malta saltan a la primera isla, Sicilia, y después van hasta la punta de la bota, ¿ya?
Dice, y al día siguiente se levantó un viento sur y en 2 días llegamos a Puteoli. O sea, siguen navegando por la costa, ¿ya? En 2 días. Verso 14, allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Bueno, en realidad llegaron a Italia, ¿ya? O sea, supongo que es igual que Santa Cruz, ¿no? O sea, todo el departamento decimos ya, bienvenidos a Santa Cruz, ¿no? Pero otra cosa es la ciudad de Santa Cruz. Es lo mismo, o sea, llegaron a Italia, pero tenían que caminar hasta llegar a Roma, ¿no? Tenían todavía una caminata por tierra hasta la capital. Pero lo que se está mostrando aquí es que a la llegada de Pablo a ese lugar ya habían creyentes, ya que los recibieron, y ahí estamos hablando aproximadamente del 60 después de Cristo. Entonces, miren lo imparable que es el Evangelio. O sea, en 60 años ya estaba en la capital del imperio, estaba el Evangelio, ¿ya? En el año 60. Y vemos que ya había alcanzado esa ciudad que está mencionada ahí, y la ciudad de Roma, como vamos a mirar un poquito más adelante también, ¿ya? Como vamos a ver luego. Verso 15. Dice, cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas o 3 tiendas, 3 carpas, ¿ya? Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Verso 16. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Bueno, solamente en esta última recta final, o sea, algunos comentarios, porque estamos terminando. ¿Ya? Bueno, por un lado, los comentarios nos dicen que o sea, esa caminata que tenían que hacer ellas era por la vía Apia, ¿ya? Y eso estaba aproximadamente, o sea, el primer lugar que llegaron, ya estaba a 66 kilómetros de Roma. Y sale este grupo a recibirlos a ese lugar, al foro de Apia, o sea, el mercado de esa carretera, esa gran carretera que había ahí, ¿ya? Pero ya, imagínense qué lindo, o sea, estos hermanos viajaron 66 kilómetros solamente al enterarse de que Pablo había llegado para recibirlo ahí en el mercado, ¿no? Y otro grupo los estaba esperando en ese lugar de 3 tabernas, y eso estaba a 49 kilómetros. Estaba a 49 kilómetros de Roma. Entonces, un segundo grupo ahí. Bueno, fíjense de cuánto aliento y cuánto ánimo para Pablo, ¿no? Que venía encadenado a un soldado. Ya no estaba entrando ahí como los libertadores ahí por el Arco del Triunfo, ahí marchando, ¿no? Sí, tenía estos hermanos que lo acompañaban, pero iba con un soldado ahí amarrado, ¿verdad? Encadenado. Pero al verlos, realmente Pablo experimenta la fidelidad y la veracidad de Dios.
Dios le había prometido: me vas a testificar en Roma. Y ahí estaba, ya, te voy a guardar, ya, y ahí estaba, ¿verdad? Cada una de esas promesas se habían cumplido con él. Y eso también tiene que animarnos a nosotros, ¿no? O sea, tiene que animarnos que Dios siempre cumple sus promesas con nosotros, ¿ya? Bueno, por otro lado, esos hermanos que salen a recibirle, ya habían recibido la epístola a los romanos, la carta a los romanos, habían recibido el año 57, o sea, como 3 años antes, ¿ya? O sea, Pablo la había escrito antes, ¿ya? Y les había enviado esa carta. Entonces, bueno, seguramente, bueno, muchos querían sentarse y tomar un cafecito con Pablo, ¿verdad? Hacerle muchas preguntas y decirle: wow, a ver, explícame esta partecita, ¿cómo es esto de Romanos 7, el bien que no puedo, eso hago, el mal que no quiero, eso hago, ¿eh? Miserable de mí, o sea, bueno, esa es una tesis, o sea, realmente Romanos es una tesis increíble, donde está el Evangelio así tan plasmado. Ellos habían recibido eso y bueno, seguramente estaban muy felices por conocer al autor y por conocer a la persona que les había enviado. ¿Ya? Y bueno, como conclusiones ya, para ir cerrando. En esta porción hemos podido ver que realmente Dios es fiel y es veraz, ¿ya? Y que Él cumple todas sus promesas. Si Dios ha puesto palabras en tu corazón, el Señor te ha dado su palabra, se ha hecho vida en tu corazón, en tu mente, ya Él va a cumplirla contigo. Ya muchas veces con mi esposa nos recordamos esta partecita de Jeremías, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, ¿no? O sea, que hay palabras que Dios nos da y Él es veraz y Él cumple, Él cumple esas cosas, ¿verdad? Bueno, ese es un punto. También el texto nos ha llevado a experimentar y también lo experimentamos en nuestras vidas, que hay momentos de oscuridad profundos, donde no vemos nada. Ya incluso hay momentos tan secos que ni siquiera queremos acercarnos a la escritura, o sea, porque son momentos difíciles, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de ir y buscar su palabra en esos momentos. Son momentos de oscuridad. Y así como a Pablo se le habló en medio de la tormenta, y Dios, bueno, dio ánimo para otros, así también podemos recibir ánimo en esos momentos de tormenta, ¿no? Saber que Dios es soberano sobre toda circunstancia. O sea, el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Ya? O sea, por eso es que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿no? Y ahora el Señor está reinando. De eso hemos cantado hoy día, ¿no? Él es rey, Él está reinando.
Amén. Bueno, otro punto. Un ánimo a testificar de Él y hablar en todo lugar. Ya ahí vemos que Pablo les habló ahí habían asesinos, ahí habían soldados, ya ahí había comerciantes probablemente, marineros, incrédulos también, ya, bueno, todo eso había ahí, pero él testificó del Señor y a nosotros nos toca hacer eso, testificar a las personas que no conocen, porque no sabemos a quién Dios va a llamar. Eso está en su soberanía. Dios toca el corazón de quien quiere. ¿Sí? Dios tocó el corazón de Nabucodonosor. O sea, lean su vida. Vean Daniel 4 y revisen un poquito cómo hizo Dios con ese hombre, ¿no? Amén. Bueno, queridos, vamos a orar al Señor y después voy a pedir que los músicos vengan o vayan pasando más bien y cantemos estas verdades al Señor. Amén. Padre, eres fiel y eres veraz. Y tú cumples tus promesas. Señor, y en medio de la tormenta, tú estás ahí. Tú estás ahí. Señor, abre nuestros ojos para que podamos mirar tu luz. Señor, y glorifícate, glorifícate. Señor, seas tú exaltado. Y queremos hacer eso ahora también, Señor. Por favor, bendice tu palabra y guárdala en nuestros corazones. Y recuérdanoslas en momentos de angustia y también en momentos de gratitud, cuando vemos tus promesas cumplidas y podamos darte gracias, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.